¿Cómo están? Bueno, vamos a avanzar de lo que estuvimos charlando. Permítanme el charlando. Sé que no es así, pero imaginémonos que es así. Eh, Esta introducción genérica que yo les hice, la habíamos terminado con la idea de que ustedes recuperaran de los espacios de primero los materiales, un poco al calor de lo que fuimos enhebrando en el sentido de la construcción del rol docente y del, del oficio de docente del nivel secundario, en el sentido de herramientas psicológicas de análisis sociológico, político, pedagógico, didáctico. Bien, para toda esta cuestión, yo voy a esperar comentarios de ustedes en relación a líneas generales. Seguramente por Classroom les voy a pedir que todos participen haciendo pequeños punteos respecto de cuáles son las líneas básicas de lo que ustedes fueron aquilatando en primer año. Nuestro programa de este año se va a basar en un desarrollo que, como todo lo indica, tiene que cimentarse sobre o fundarse sobre lo que ustedes tienen construido y a partir de allí. Yo les mencioné que hay algunos autores, hay un texto que ha tenido, bueno, buena crítica, digamos así, entre los alumnos de años anteriores, sobre una didáctica general que recupera temas de primero y les da paso a que ustedes no solo recapitulen, sino miren un poco más adelante la construcción del saber pedagógico didáctico. Es un libro escrito de a dos, con una gran pedagoga argentina, Sanjurjo, y un pedagogo español que se llama Trillo Alonso. Es un texto que ustedes me van a tener que esperar porque no recuerdo, entre los muchos textos que he digitalizado y los tantos otros que no digitalicé, la mayoría, si ese está digitalizado. Pero se los voy a enviar en breve. Es una tarea que yo les voy a enviar en breve. El libro va completo. Es un libro de muy fácil lectura y a mí me parece que es una buena lectura para que hagamos ahora en este mes entre que nos juntamos y demás. Después hay un fragmento inicial del texto, de un texto de Carretero, que es un español, Mario Carretero, que ha escrito mucho sobre el constructivismo y en el ámbito de las ciencias sociales. Bueno, aquí hay un texto que se llama Constructivismo y Educación, que analiza los aportes que el constructivismo hizo como mirada general. Ustedes saben que el constructivismo es en realidad una teoría más genérica y que la mala praxis que hacemos de muchas de las teorías terminó siendo casi una operatoria áulica, que en algunos casos va del laissez-faire, es decir, pensar que los alumnos aprenden per se, y cosa que ya sabemos, todos aprendemos sin necesidad que otros enseñe, pero esa no es la escuela. La escuela es un formato intencional, sistemático, en el cual hay responsabilidades de los enseñantes dentro de una institución que tiene reglas, promocionalidades, en fin. Bueno, Mario Carretero entonces aporta ahí en algo así como 70, 80 páginas los aportes de Piaget, los aportes de algunos constructivistas como Ausubel, Vygotsky, y nos hace pensar en esto que yo les decía en torno a la dialéctica del aula. La dialéctica del aula. ¿Qué es la dialéctica? Bueno, la construcción de la realidad, de cualquier realidad, a partir no de una mecánica lineal, causa-efecto, sino de la oposición o la contradicción de dos realidades de las cuales surge una síntesis y que incorpora parte llamémoslo así, la tesis
y lo que se le opone, la antítesis. En este caso sería la clase, lo que propone el docente, lo que propone el currículum en el aula para el alumno, y lo que el alumno trae y su capacidad de recepción de esa clase. De esas dos realidades, lo que yo quiero enseñar como construcción propia dialéctica del docente, que también tiene una dialéctica con el currículum a través de sus lecturas, más el alumno que tiene una cultura en su familia, en su barrio, con su trayectoria escolar, se encuentra en el aula. La síntesis es producto de un proceso complejo. Esa síntesis vuelve a ser la tesis de una clase siguiente. Y es lo que el docente tiene que tener claro para observar, para monitorear, para acompañar y para corregir o redireccionar aquello que propone. El ajuste sobre nuestras propuestas de enseñanza tienen que ser clase a clase. Muy bien, para todo esto nos viene muy bien estas páginas de Carretero. Ambos textos me parece que nos vienen muy bien como para recapitular, volver a construir helicoidalmente y llegar después a nuestro punto de definición y comienzo de una didáctica especial. Lo nuestro es una didáctica especial. La perspectiva pedagógico-didáctica 2 es una didáctica de las ciencias sociales y de la geografía. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo enseñar? Cuando digo cómo, me refiero a qué, en qué contexto, con qué frecuencia, con qué secuenciación, con qué temporalización, con qué adecuaciones, con qué acompañamiento, con qué forma de evaluación, enseño, planifico, monitoreo y acompaño todo ese proceso que se lleva a cabo desde el primer año de Ciencias Sociales, segundo de Geografía, a sexto de Geografía en algunas escuelas que tienen la orientación de Ciencias Sociales. Todo ese proceso para el cual ustedes van a tener incumbencia como docentes en Geografía, lo tenemos que pensar. Muy bien, para esto, el año en el programa ustedes lo van a encontrar dividido en 3 unidades. En la primera unidad, ustedes van a tener estos 2 textos que yo les acabo de mencionar, Trillo Alonso y Liliana Sanjurjo y Carretero. Bien, en la primera unidad vamos a analizar los componentes del diseño didáctico. Entonces, creo que esto lo hemos repasado. Vamos a retomar algunas cosas que dijimos en torno a las ciencias sociales el año pasado en primero de Geo. Al principio me tuvieron a mí, antes que los abandonara, en buenas manos. Respecto de cuáles son las ciencias sociales, cuál es su tramado, cuáles son sus interpenetraciones, sus interdependencias, su grado de maridaje o de vínculos. Muy bien. En esta unidad, entonces, componentes del diseño didáctico, vamos a empezar con la didáctica y cómo se define la didáctica de las ciencias sociales, algunos textos genéricos para después hacer alguna mirada sobre la enseñanza de la geografía, alguna mirada sobre la enseñanza de la historia, repasar la naturaleza de las ciencias sociales, porque no podemos enseñar al margen de la naturaleza específica de lo que vamos a enseñar. Bien, la segunda unidad nos lleva a la estructura del currículum jurisdiccional. Es decir, la jurisdicción, en este caso la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos en un profesorado de la provincia de Buenos Aires, tiene un currículum. Es decir, para los alumnos de primer año de Ciencias Sociales se enseña estos contenidos, con estas orientaciones didácticas, con esta secuencia, con estos propósitos, en fin. Lo mismo para segundo de Geografía a sexto de Geografía. ¿Podemos empezar a leer el currículum sin orientaciones generales?
teorías específicas respecto del currículum. No, retomaremos el currículum como un recorte de la cultura donde hay profundos conflictos respecto de qué es lo que hay que enseñar en las escuelas. Entonces, ese recorte implica en sí mismo una fuerte conflictividad acerca de, como les dije ayer en el vídeo anterior, digo vídeo para parecerme a los gallegos, ¿no? En el vídeo habíamos dicho que bueno, el Estado tiene intenciones, pero bueno, sobre el conocimiento y las expectativas de los perfiles de los egresados, hay muchas otras expectativas. Ustedes piensan que la escuela secundaria funda sus propósitos según las leyes y las resoluciones que tenemos vigentes y los lineamientos del Ministerio de Educación y los acuerdos del Consejo Federal de Educación, de todos los ministros de las provincias, sobre 3 ejes. Los alumnos del nivel secundario deben propender a su salida a un eje propedéutico. Hay un propósito propedéutico, es decir, que puedan seguir estudiando. Así que la secundaria prepara para los estudios superiores, como el que ustedes están teniendo, o universitario, o técnicos superiores universitarios, etc. Para el mundo del trabajo, donde ahí hay fuertes intereses respecto de cuáles son los recursos que el Estado, con que el Estado mune al sistema educativo para formar, y esa formación, mirado desde las empresas, desde los organismos que tienen intereses económicos o intereses de disciplinamiento social, etc., ¿en qué medida la inserción de estos egresados van a requerir de mayor formación? ¿El costo va a ser de quiénes? Esto lo digo porque ustedes lo pueden ver por televisión, las universidades diciendo lo que nos llega de la escuela secundaria son alumnos que no o desaprueban en forma masiva para entrar a tal carrera, tal carrera, tal carrera, y lo mismo pasa en las cámaras empresarias que dicen, los egresados de la escuela secundaria vienen con un título y ese título no dice nada, los tenemos que recalificar o los tenemos que testear o hacer pasar por un periodo para que se formen en aquellas habilidades, competencias, conocimientos, saberes que se suponía que tendrían al salir de la escuela secundaria. Finalmente el de la ciudadanía, el de la incorporación a la vida de los valores, el respeto de las leyes y todo lo que concebimos como inclusión en la vida en general, la vida adulta, ¿no? Esas responsabilidades. Esos son los 3 ejes. Sobre los 3 ejes hay intereses variados, por lo tanto el currículum es fruto también de tensiones. El conocimiento, digamos, no es, la ciencia del conocimiento no es o no son espacios transparentes, tienen fuertes pujas. Conocimiento se logra a través de conflictos, intervenciones, y en ningún caso uno puede pensar que el conocimiento solo está tramado de buenas intenciones y de humanismo por el progreso de la humanidad. No digo que esto no exista, digo que en el mundo que vivimos, conocimiento, ciencia, Estado son 2 polos cuyos intereses pujan por la redefinición o definición o ajustes de lo que enseñamos en las escuelas. Entonces, tendremos que retomar el currículum, analizar la normativa que define el currículum e incorporar sobre el currículum lecturas más finas respecto de qué nos está diciendo este currículum, qué lugar tienen las ciencias sociales respecto de los marcos de apropiación del alumnado. Dentro de las ciencias sociales, ¿qué disciplinas aparecen? ¿Con qué superposición? ¿Con qué adecuación? Preguntas que a ustedes les van a sonar mucho más cercanas. En los diseños de las distintas geografías, ¿qué saberes aparecen? Todos esos saberes están vinculados con
las geografías que ustedes vienen estudiando de manera directa? Bueno, estas son muy buenas preguntas que nos tenemos que hacer antes de tomar el diseño curricular y decir, este diseño hay que aplicarlo como viene, es un mandato. ¿Sí? El diseño nos tiene que llevar a hacer una lectura crítica y una apropiación para después poder contextualizar. Bueno, ese es la segunda unidad, que obviamente tendrá algunos autores que nos permiten, sobre todo leer sobre la ciencia social y la geografía en una escala de cómo enseñarla y en qué nivel de tramado lógico. A ver, se los digo ahora para que entiendan. En primer año ustedes van a tener arealidad. Hay muchas disciplinas en un contexto de constructo curricular. De segundo a sexto van a tener geografía. Esas geografías están tramadas sobre lo disciplinar, sobre lo interdisciplinar, sobre lo multidisciplinar. Bueno, esas respuestas, que son de alguna manera teóricas, y si ustedes quieren, lógico-epistemológicas, acerca de cómo se disponen los conocimientos de las distintas disciplinas, nos tenemos que hacerlas antes de entrarle al diseño. Lo mismo que la teoría. El diseño es una teoría, ¿verdad? Es una hipótesis de lo que hay que enseñar. La realidad sobre la que vamos a aplicar este diseño es una realidad observable, mensurable, definible a partir de hechos. Esos entornos en los que los alumnos viven y se forman y conocen y desde los cuales acuden a la escuela son entornos que en todo caso tienen que funcionar como la realidad sobre la cual vamos a aplicar esta teoría. Entonces vamos a tener que reflexionar mucho sobre la problematización y la contextualización de esos entornos desde los cuales los alumnos se predisponen en nuestras aulas con la modelización, nuestro plan anual que hacemos de lo obtenido del diseño como un mandato, pero también de lo diagnosticado de esos entornos y esos alumnos reales que interactúan con nosotros. Finalmente, la tercera unidad son los componentes del diseño didáctico en el aula. Es decir, cuando vamos al aula, hay una cantidad de herramientas, de procesos, hay lenguaje, hay una atmósfera comunicacional, pero también hay vectores comunicacionales, redes comunicacionales, hay distintos lenguajes y hay herramientas que disponen, predisponen y componen distintas formas de aprendizaje, que las diseñamos los docentes para adecuarlas en las aulas. Ya hablamos algo de alguna pedagogía didáctica colaborativa, es decir, los alumnos aprenden entre ellos, los alumnos aprenden solos, y los alumnos todos aprenden con el docente, también aprenden del docente. ¿En qué medida nosotros planificamos pensando esto, enseñamos, predisponemos a los alumnos a ejercicios de diálogo, de interacción, de pensamiento, de revisión, de generalización, de individualización, todos los procesos cognitivos, desde este modelo, y después los evaluamos individualmente, solo individualmente? Entonces, cuando estamos pensando en los componentes del aula, no tenemos que quedarnos solo en los componentes materiales, físicos, que es el aula, sus paredes, el pizarrón, el aire que circula, las ventanas, la iluminación. Obviamente, los dispositivos que utilizamos, si son audiovisuales, si son virtuales, ahora que estamos con todo esto, si son virtuales. Bien,
todo esto es importante. Ahora, en la medida en que esos recursos, llamémosle el pizarrón, el texto, la fotocopia o el video o una serie de guías de lectura, se convierten en el eje de toda mi actividad y ocupan el rol que tengo que ocupar y ocupan un lugar mudo, acercándose a los alumnos solamente a partir de mi mano, bueno, convertimos todo el proceso que de alguna manera yo vengo perfilando en una caricatura. Son conscientes que en muchas aulas ocurren estas caricaturas, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que prepararnos durante este año para que la pedagogía y la didáctica de las ciencias sociales y de la geografía tenga una potencia que nos permita a nosotros, los docentes, tener una capacidad de análisis, una capacidad crítica, una capacidad de innovación, una capacidad de planificación y una capacidad de ajuste y de crítica, de asunción crítica y de reflexión sobre nuestras prácticas. Hago un trabajo teórico de contextualización sobre lo que observé de los alumnos. Lo tengo en la cabeza, pero tengo que ser capaz de diseñar ahí un informe que es un borrador para mí. Observé tales cosas con una tabla, algo que sea profesional. Obviamente ustedes no pueden tener una lista de control de cada alumno, pero con el tiempo van a tener una mirada sobre cada alumno. Bien, esos modos de registro les permiten a ustedes que esas planificaciones que ustedes están desarrollando, con una cantidad de elementos y de componentes, que en el diálogo, en la dialéctica entre ustedes, la teoría, los libros que leyeron y el diseño didáctico, queden como una fórmula bárbara, y que se enamoren de eso y lo lleven al aula muy contentos, que no se convierta en letra muerta, porque en realidad eso sea una ley que nadie cumple, es decir, porque ustedes la ejecutan de manera rígida para ustedes, y ese sería el punto en el cual no hay análisis crítico, no hay reflexión sobre la acción. Bien, esta materia nos tiene que servir no solo para planificar, sino para estar convencidos de que los componentes del diseño áulico son importantes, pero no son tan importantes como para ocupar el lugar de la reflexión sobre la acción. La evaluación es fundamentalmente algo que nos incorpora a los docentes, a la institución, al proceso áulico y no solo a los alumnos y lo que han hecho sobre los papeles o lo que nos han dicho en algún momento para convertirse en una calificación. Dice Perrenot, eso que llamamos calificación, que llamamos excelencia, que llamamos parámetro, le sirve a una negociación no dicha, una negociación tramada subjetivamente entre los distintos componentes políticos, la familia que quiere que su hijo sea excelente y que se incorpore rápidamente al trabajo y a la universidad, el Estado que quiere más egresados y que quiere mejores nóminas y mejores resultados, y la institución que quiere menos repetidores, que quiere alumnos, comillas, exitosos. Entonces, entre todo eso componemos una caricatura horrorosa. Es más importante el tramado del cómo sí aprendí, cómo sí evalué. Entonces, bueno, caminamos por la vía de la calificación, la aprobación, la promoción, el egreso. Todos felices. La pregunta es, para la perspectiva pedagógico-didáctica, ¿cuánto aprendimos de lecturas complejas sobre el mundo que vivimos? La geografía le tiene que instalar a los alumnos la idea de vivo en un mundo complejo, pónganle todo lo que quieran, vivo en un mundo injusto, vivo en un mundo desigual, vivo en un mundo que se está degradando, pero vivo en un mundo rico que tiene capacidad para transformarse, vivo con semejantes en sociedades cada vez más complejas, con megalópolis. Ese es el mundo. Una capacidad para la lectura e interpretación del mundo
y también una capacidad para la transformación de ese mundo. Ese tiene que ser el vector fundamental de para qué enseñamos geografía, ciencias sociales y geografía. ¿Qué les parece? Bueno, cierro acá. Les mando un abrazo virtual.